está con nosotros en Diálogos en Democracia la doctora Leticia Catalina Soto Acosta. Ella es la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República y exconsejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, exconsejera y fiscal. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Diálogos en Democracia, una vez más en los micrófonos y en las cámaras del Instituto Electoral. Es un gusto tenerla con nosotros. Al contrario, para mí es un placer volver a estar en estas cámaras, compartir con la comunidad electoral y con todas las ciudadanas y los ciudadanos de Zacatecas este día y reencontrarme con ustedes, un gran equipo de trabajo al que por supuesto le deseo un gran éxito en esta jornada electoral que viene, en este proceso electoral que ya iniciaron hace meses, y pues un placer estar aquí. Usted ha sido la primera y la única mujer que ha presidido el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Para nosotros es un orgullo y un honor estar aquí con usted. Pero antes de hablar de su vida profesional, ¿podría compartirnos el día de hoy, 8 de marzo, para usted, desde su perspectiva, qué significa ser mujer en el contexto actual? En el contexto actual, para mí, ser mujer implica un gran reto. Como sabemos, vivimos en condiciones de desigualdad que no han logrado revertirse. Hemos acelerado el paso en algunos rubros, pero seguimos con mucha inequidad, viviendo en un sistema patriarcal muy complicado que impide nuestro desarrollo pleno a las mujeres y a las niñas. Y no solo eso, vivimos en un contexto en donde la violencia hacia las mujeres, que se visibiliza cada vez más, es más duro de ver y, por supuesto, es un reto que nos llama todos los días a reflexionar sobre cómo debemos acelerar el paso para poder romper este sistema ideológico que sigue permeando en el ánimo de la sociedad mexicana y que ahora se manifiesta con una violencia muy complicada a través de actos como el feminicidio, que es la violencia más tremenda en contra de nosotras. En ese sentido, ser mujer en este momento en México implica vivir en un contexto de violencia, implica salir a las calles con el peligro de no regresar a casa, implica no tener acceso igualitario a los servicios, a la economía, a la salud, y la llamada de este 8M es justo que todos y todas trabajemos para lograr que las condiciones de las niñas cada vez sean mejores y podamos vivir en un mundo más igualitario y por lo tanto más justo. Desde su perspectiva, ¿cuál es la importancia de conmemorar este día? Justo eso, lo que señalo en principio como los grandes retos que tenemos en una sociedad que es desigualitaria e injusta para las niñas. Me parece que lo más importante es acompañar a las diferentes colectivas que tienen una agenda muy precisa y que cada una de ellas está luchando por retomar el curso de la vida de las mujeres en un ambiente mucho más pleno que nos pueda permitir el desarrollo. Acompañar esta lucha, escuchar los mensajes de las diferentes colectivas, hacer visible nuestras propias adversidades que cada una de nosotras tenemos y sobre todo trabajar mucho en la conciencia colectiva respecto de estas condiciones de vida. Ese trabajo colectivo es el que nos puede hacer que tengamos un mejor mundo para las niñas en el mañana. Bien, y ya entrando en el ámbito profesional, en su carrera, como presidenta del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en el periodo que usted presidió el Consejo, ¿cuáles fueron los logros en el impulso de la participación política de las mujeres, de la paridad en las candidaturas, en todo este impulso de representación en los cargos públicos? Fíjate que nos tocó una época muy interesante a los consejeros y consejeras que participamos en esos años, porque en principio hubo cambios en materia electoral fundamentales. La regulación de las campañas en medios de comunicación fue algo que se inició en aquella época. Ahora estamos llenos de spots. Bueno, pues el origen nos tocó vivirlo.
También vivimos el tema de las candidaturas independientes, que fue otro de los grandes retos que tuvimos. Zacatecas fue el primer instituto electoral en el país en regular estas candidaturas independientes y tuvimos el primer candidato a un municipio en esta calidad. Hemos visto lo que ha sucedido con esta figura de participación política y bueno, ha ido limitándose su participación por obvias razones. Sin embargo, en el tema de el reconocimiento pleno de los derechos político-electorales de las mujeres, también vivíamos una situación de desventaja y de rezago a nivel nacional. En Zacatecas estaba como cuota de género todavía el 70-30. En Zacatecas los partidos políticos no aplicaban los recursos que estaban destinados para el empoderamiento político de las mujeres en lo que debía de ser. Se hicieron estudios y pudimos advertir en aquel entonces que nos daban clases de macramé, de cocina, hacían estudios médicos y esta visión sobre todo de pensar que las mujeres teníamos que ser capacitadas para la participación política. Fue un reto a nivel colectivo que tomamos para identificar que esto no era verdad. Esta era una de las ilusiones en el discurso misógino que hacía pensar que las mujeres no teníamos las capacidades y que nos tenían que capacitar. Hicimos un estudio, una estadística muy interesante, en donde logramos ubicar que la mayoría de las representantes en las casillas electorales de todos los partidos políticos eran mujeres, que las que organizaban los actos políticos para la participación de los varones éramos las mujeres y que las que teníamos el contacto directo familia a familia con la comunidad éramos las mujeres. A partir de esta visibilización, creo que el hecho de introducir después el 40% de candidaturas, después introducir el hecho de que las candidaturas fueran hombre, mujer, es decir, la igualdad después del tema de las Juanitas, por supuesto, todos estos avances que se fueron haciendo. En Zacatecas tuvimos una agenda de introducirlos de tal forma que estuvieran respaldados por un análisis antropológico y un análisis social de lo que realmente ocurría en nuestras comunidades. Aún así, la resistencia fue muy grande. Y recuerdo yo que cuando sacamos el primer lineamiento para el registro de candidaturas a ayuntamientos, en donde exigimos la paridad, es decir, la mayoría de las síndicas eran mujeres las candidatas, porque la mayoría de los candidatos a presidente municipal eran varones, en esta disyuntiva de cómo introducir por primera vez la paridad, lo hicimos en las listas y hubo una resistencia terrible. Recuerdo el reclamo de algún varón, líder de partido, que había hecho su registro, el cual rechazamos porque no estaba cumpliendo con las reglas de paridad, y vino a reclamarme airadamente y me decía, ustedes me acaban de quitar mi candidatura. Ese es un dato que para mí fue contundente. Cierto, los varones se creían dueños de las candidaturas y para ellos el hecho de que no se les registrara, y sigue sucediendo, lo vemos ahora con varones que como la candidatura es de ellos, entonces pueden poner a su hija o a su esposa o a alguien de su entorno muy cercano, porque ellos siguen ejerciendo el poder en las candidaturas. Entonces fueron épocas interesantes de mucha resistencia por parte de los líderes de los partidos políticos, pero con mucha solidaridad con las consejeras y los consejeros que me acompañaron en esa etapa. Resistimos muchas manifestaciones, incluso sesiones muy fuertes, álgidas, en un ambiente tenso, porque el apoyo a las candidatas era absolutamente real y lo hacíamos con toda la convicción. Inclusive te puedo comentar que en aquellas sesiones de registro de candidaturas, que lo van a vivir muy pronto nuevamente, esa encerrona que hacemos para recibir los últimos registros, en muchas ocasiones el registro de la candidata no llegaba porque curiosamente se perdían sus papeles. Entonces, quien estaba adentro, porque saben que se cierra el salón para seguir haciendo el registro, decía, pues no me llegó, se perdió el expediente de la candidata y no la vamos a registrar.
Esas cuestiones nos hicieron establecer una oficina, una unidad específica de apoyo a candidatas mujeres. Y lo que hicimos es que, por ejemplo, en esos momentos nosotros teníamos copia del expediente y le podíamos decir al representante, aquí está el expediente, o sea, no hay forma para que le nieguen el registro. Desde luego esto se fue construyendo también con las mujeres candidatas que poco a poco fueron promoviendo sus juicios de protección de derecho político electorales y que desde luego fueron construyendo todo este bagaje de resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que fue bordando como esta nueva dinámica para atender a las mujeres candidatas. Al final llegamos ya al final del periodo en que me correspondió presidir este gran instituto de Zacatecas, que lo digo siempre con muchísimo orgullo, un gran equipo de trabajo. Los ciudadanos y las ciudadanas deben de saber que en este momento el Instituto Electoral trabaja las 24 horas del día y es real. Y la verdad es que es un equipo que resiste todo y que está siempre ahí haciendo un trabajo extraordinario. Y en aquel momento les decía yo, lo que hicimos al final empezaba, les digo, la paridad en las listas de ayuntamientos. Y recuerdo que se construía ya la paridad en las otras candidaturas, ¿no? En las candidaturas a diputadas locales y diputados locales. Y bueno, al final hemos logrado tener congresos paritarios y eso ha sido a partir de toda esta lucha. Recuerdo también como anécdota que alguno de los líderes de partidos políticos, después de toda la discusión, nos dijo, bueno, está bien, ahí está, les damos su poquita paridad, ¿no? Y sí, nos dieron la paridad y es buscar esta igualdad de condiciones. Ahora me parece muy buena la ruta que ha tomado el liderazgo de las consejeras electorales y de los tribunales electorales al insistir en que no basta con eso, en que tiene que haber igualdad en el acceso a los medios de comunicación, que también es otra parte de la que hemos sido excluidas y están los datos, y acceso, por supuesto, al financiamiento a las campañas políticas. Y sobre todo, desde luego, que las candidaturas de las mujeres vayan asignadas a distritos o municipios ganadores, porque hemos vivido ya el hecho de que las mujeres vamos en los distritos o en los municipios perdedores, y bueno, el escenario de tener en la punta de esta contienda presidencial a dos mujeres, me parece que es un resumen de todo esto que ha sucedido en México que nos puede llenar de esperanza en términos, desde luego, de la participación política de nosotras y que nos advierte nuevos retos. Así es. Si bien hay un marco normativo que atiende la paridad en todo y la violencia política en razón de género, ¿qué retos vislumbra usted en la ruta a implementar la más reciente reforma 8 de 8? Fíjate que estas reformas del 3 del 3 son complicadas. Me pongo un ejemplo. Se establece que aquellas personas que han sido violentadoras no pueden ser candidatas. Los varones que han sido violentadores no pueden ser candidatos. Y el problema es que para llegar a una sentencia con respecto a la violencia ejercida, por ejemplo, en el ámbito familiar, puede ser una ruta larga. Y bajo el principio de presunción de inocencia, nosotros hemos recibido en la FGR y el fiscal general, el doctor Alejandro Gertz, nos ha pedido que seamos muy atentas en cuanto a informar respecto de los agresores que podemos tener nosotros en los registros, y sin embargo son muy pocos porque el principio de presunción de inocencia nos impide dar la información respecto de personas que no han sido sentenciadas. Y ese es uno de los retos que yo veo en esta reforma. Por otro lado, el tema en sí de la violencia política de género, creo que estamos en un momento de construcción fundamental, porque hemos visto cómo, por ejemplo, la sentencia contra la periodista Denise Dresser, ya en la revisión de la primera resolución que se dicta,
pareciera que no existió esta violencia de género, a pesar de que las expresiones fueron con relación a la vida privada de una diputada. Y eso nos hace reflexionar en que la ruta todavía no es clara, que hay criterios diferentes en materia electoral y que esa cuestión de querer implementar los adelantos a través de disposiciones jurídicas puede resultar no la ruta más correcta, porque a mí me parece que en donde debemos de estar incidiendo es en las relaciones diarias de la política, es con ellos que siguen siendo violentadores, que siguen utilizando a las mujeres como candidatas, que siguen utilizando y que siguen utilizando sus opiniones, incluso su presencia, porque nosotros lo veíamos en alguna manifestación que hubo en el Instituto Electoral. El partido político, yo era presidenta, decidió que fueran puras mujeres a manifestarse, un poco como diciendo las que no están a favor de ellas son las propias mujeres. Y nosotras creo que lo que debemos es de advertir estos juegos o estas circunstancias en donde los varones nos utilizan también como elementos para lograr sus fines. Y yo creo que ahí mucho tiene que ver la conciencia que tengamos nosotras, de que quien lastima a una nos lastima a todas, y la ofensa que se realiza en contra de una mujer, sea cual sea y sea por el motivo que sea, debemos de responderla a todas. Esto pues va de la mano con la participación política de las mujeres. ¿Cómo vamos? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué falta? Nos parece que las advertencias que veíamos cuando se iniciaba esta discusión de la paridad y cuando lo logramos, algunas de esas advertencias y temores se hacen realidad. Recibimos una política muy desgastada. Los varones desgastaron mucho la política y además ejercieron una política muy violenta. Y nosotros ingresamos a este mundo como gobernadoras, como senadoras, como diputados en un ambiente muy violento. Hemos visto cómo diputadas han perdido la vida, por ejemplo, en ataques directos, candidatas han perdido la vida. Me parece que recibimos un sistema político muy desgastado y podría ser eso una circunstancia en la que dentro de unos años podrían reflexionarse que fue nuestra introducción a la política la que la violentó, y creo que es muy importante decir que no. Recibimos una política, un sistema político muy desgastado, muy virulento, muy violento, y estamos participando sin igualdad de condiciones. Eso me parece que lo debemos de destacar. Hay la mitad, o hay muchas gobernadoras ya, y sin embargo advertimos cómo estos prejuicios respecto de la forma de gobernar de las mujeres continúan siendo un constante en los medios de comunicación. Y pareciera que la mujer gobernante o gobernanta es medida con otra vara, ¿no? Como nos ha sucedido siempre que hemos introducido nuestra presencia en la vida pública. Me preocupa también mucho el populismo penal que generan algunas colectivas de mujeres. Me parece que querer sancionar y elevar las penas e insistir en que en la ley es en donde vamos a encontrar las respuestas es un error. Creo que lo que debemos de estar trabajando todas y todos es un cambio cultural. Y advierto que los órganos electorales han sido siempre esa punta de lanza que ha llevado a nivel nacional el abordaje de estos temas, porque es en los órganos electorales en donde, por ejemplo, ustedes revisan cuáles son las iniciativas que presentan las mujeres, bajo el principio, por supuesto, de que mujer no garantiza género o visión de género, y todas estas mediciones que hacen los órganos electorales resultan fundamentales y tendríamos que estarlos presentando machaconamente todos los días, insistiendo con los hombres y las mujeres jóvenes acerca de las ventajas que tiene una comunidad democrática, plural, incluyente, en donde quepamos todos y todas.
Ya regresando un poquito también a su vida profesional, como titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, ¿cómo ha sido su experiencia en el cargo? Fíjate que el doctor Alejandro Gertz Manero, desde que asumió la Fiscalía General de la República, estableció un gabinete paritario, podemos decir. Los fiscales especializados y las fiscales especializadas, que estamos en el segundo nivel después del doctor Gertz, del fiscal general, la mitad son hombres y la mitad son mujeres. Acompaño en la Fiscalía General a fiscales como la doctora María de la Luz Mijangos, que está en anticorrupción, la doctora Sara Irene Herrerías Guerra, que lleva la Fiscalía de Derechos Humanos, y la fiscal Adriana Campos López, que es la encargada de Asuntos Internos. Yo estoy como fiscal en FEBINTRA y hay 4 fiscales varones que llevan otros temas. Esto le da un rostro muy diferente a la Procuración de Justicia. Es muy lamentable comentarles, por ejemplo, que en este momento hay 5 fiscales en el país, únicamente 5 fiscales de 32. Es un ambiente o un ámbito que ha sido siempre muy abordado por los varones, y me parece que el hecho de que tengamos dentro de las instancias una política transversal de perspectiva de género es fundamental, porque no basta con tener una fiscalía especializada que atienda delitos de violencia contra las mujeres y las niñas, sino que toda la institución tiene que estar atravesada por una perspectiva de género, y es algo en lo que cotidianamente en la Unidad de Igualdad de Género, que lleva otra compañera en la Fiscalía, trabajamos todos los días para lograrlo. Creo que el hecho de llegar a la Fiscalía especializada en la que estoy ahora, en la FEBINTRA, me permite que todo el paso de mi vida profesional se pueda traducir en sobre todo una vocación muy inamovible de hacer efectivo el derecho de las mujeres y las niñas a una justicia de calidad, a una justicia pronta, a una justicia expedita, pero sobre todo con respeto a su dignidad, evitando la revictimización, atendiendo a las mujeres y las niñas en circunstancias muy complicadas, con todo el respeto a su dignidad y a su vida, y sobre todo bajo una percepción ética muy personal y de todo el equipo de la FEBINTRA, que es que nosotros sí te creemos víctima, nosotros sí le creemos a la víctima, y cuando una mujer nos denuncia un hecho que le ha ocurrido, todo nuestro esfuerzo se desarrolla para comprobar los hechos que ella nos está denunciando, y a partir de eso nuestro empeño es desde luego llegar a una salida del conflicto penal o a una sentencia condenatoria adecuada que haga justicia y que sea también pues una forma de prevención general en cuanto a que se conozca los delitos que se conocen, ¿no? En mi caso me corresponde, por ejemplo, investigar los delitos que se cometen en hospitales que son que pertenecen a la federación, y vemos asuntos en donde antes pues se mandaban al órgano interno de control, el órgano interno de control a lo mejor suspendía al agresor, y estas circunstancias poco a poco van cambiando por el trabajo de todas. Entonces ahora, cuando hay un abuso sexual en un hospital, en una escuela de las que tenemos nosotros la facultad de conocer, en un ámbito escolar, actuamos de manera inmediata y siempre reconociendo pues el hecho de que una mujer víctima debe de ser atendida y debe ser atendida de manera adecuada. Te quiero decir que desde que inicié mi carrera profesional en el Consejo Tutelar para Menores hace ya casi 40 años, bastante, tuve ese primer contacto con la justicia dirigida hacia las niñas. Y para mí, después de todos estos años, estar en FEBINTRA realmente es un reto más, y es una responsabilidad que asumo con toda la fuerza y con todo el conocimiento y la fuerza
que he podido adquirir en estos años. Pues desde el Instituto Electoral le reconocemos y le felicitamos en el puesto desde donde está, porque sigue luchando por los derechos de las mujeres. Y el día de hoy le reconocen esa trayectoria como mujer, como profesionista, como defensora de los derechos de las mujeres. ¿Cómo se siente o qué nos pudiera compartir? Bueno, me siento sobre todo con mucho gusto de recibirlo, y lo recibo con toda la humildad, porque no lo recibo yo, en realidad lo recibe un equipo de trabajo, lo reciben consejeras y consejeros que me acompañaron en esta etapa, y también lo reciben pues todas las compañeras que trabajaron conmigo en el Instituto Electoral, los compañeros que siempre fueron solidarios, unos más y otros menos, por supuesto, pero hubo esa posibilidad de la construcción. También lo recibo con muchas ganas de que sea un ejemplo para las nuevas generaciones. Cuando nosotras hablamos el derecho del voto, por ejemplo, a jóvenes como tú, que cuando nacieron ya estaba el derecho del voto para las mujeres, puede ser que no les haga sentido. Entonces me parece que es fundamental reconocer a nuestras ancestras, reconocer a quienes nos pasaron la estafeta, y en ese momento, pues ahora yo recibo este reconocimiento en nombre de todas las mujeres, de todas y cada una que hacen una lucha cotidiana por que nuestras agendas sean escuchadas y que nuestras agendas sean prioridad para los gobiernos y para los gobernantes y gobernantas. Bien. ¿Algún mensaje final para nuestra audiencia de Diálogos en Democracia? Pues yo creo que decirles que la democracia sin las mujeres no es democracia, que la participación de nosotras en la vida pública es indispensable, que a las jóvenes pedirles que no den por sentado los logros que hemos alcanzado. Lamentamos mucho ver situaciones como, por ejemplo, en Argentina, lo que acabamos de ver, el nuevo presidente de Argentina, que ha prohibido el lenguaje incluyente y que ha señalado que deben desaparecer las unidades de género. Puede ser que en el mundo, en muchas ocasiones, los avances, la historia nos lo dice, pueden presentar reveses, puede haber pasos hacia atrás. Y eso depende de nosotras. Y nosotras, las mujeres y quienes nos acompañan solidariamente en estos esfuerzos, los varones que hacen suyo el reclamo de nosotras, creo que tenemos esa gran necesidad de no dar por sentado lo que hemos logrado y tener una ruta muy clara de lo que sigue, y lo que sigue es que las mujeres tenemos que tener acceso a niveles económicos que nos permitan la participación plena, tenemos que hacer que los varones sean corresponsables del cuidado familiar, tenemos que involucrar a toda la sociedad en nuestras luchas por la igualdad, y creo que ese es el mensaje que yo les diría. La democracia se construye todos los días y se construye en todos los ámbitos, en nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestro lugar de trabajo. Basta de violencia contra nosotras, debe ser imposible de pasar un mal chiste misógino, un mal comentario para nuestras compañeras, y aunque nos volvamos un poco complicadas y a lo mejor incómodas, ese es nuestro papel, porque de otra manera la ideología patriarcal no se puede romper. Esa ideología la vamos a romper así, a pequeños golpes todos los días, hasta que logremos que sea común y que por lo tanto las niñas de ahora puedan vivir en un mundo mejor. Bien, pues doctora Leticia Soto, muchísimas gracias, titular de la Fiscalía Especializada de Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Está un poquito largo el nombre. Sí, FEDINTRA. Exconsejera también del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos que haya estado con nosotros en Diálogos en Democracia. Gracias por esta entrevista, por todas las palabras y por toda la motivación y el impulso que nos da a todas y a todos en este día. Muchísimas gracias a ustedes. Felicidades al equipo del Instituto Electoral y les deseo el mejor de los éxitos en este proceso. Gracias.